Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar. La idea de este training es poder acercar un poco de lo que es el derecho y las herramientas que solemos tener las personas que lo estudiamos hacia los activistas. Considero que es súper importante que todos tengamos un conocimiento del derecho a la hora de ir, ya sea a una vigilia, a una manifestación o a lo que sea que estemos haciendo, para que no se nos vulnere y podamos también defender los derechos de aquellas personas, sean animales, humanos o no humanos, que están cerca nuestro. Bueno, el training de hoy se llama Conocer tus derechos. Fue pensado de una forma bastante básica para que toda aquella persona que no tenga un conocimiento de derecho pueda, después de este training, saber dónde buscar y cuáles son los derechos que tiene que velar para que se cumplan. Así que les doy la bienvenida. Mi nombre es Victoria. Para aquellos que no me conocen, soy abogada y activista en Mar del Plata Animal Safe. Estoy hace 2 años dentro de lo que es Animal Safe Movement. Y bueno, esto es una serie de trainings de asesoramiento legal. Ya tuvimos el primero, este es el segundo, se vienen algunos más. Al final de todo esto me gustaría que ustedes me comenten cuáles son los temas que les interesan para también poder ayudarles en eso. ¿Qué es lo que vamos a hablar? O sea, cuando decimos conocer tus derechos, lo más importante es que quede claro que nada de lo que yo vaya a decir es algo que ustedes no hayan escuchado antes, y estoy 100% segura de eso. Vamos a hablar sobre tratados internacionales sobre derechos humanos, Constitución Nacional y lo que es la desobediencia civil. Dentro de la Constitución Nacional vamos a hablar de derechos que considero que son importantes en el ámbito que estamos moviéndonos nosotros: derecho de protesta, la libertad de tránsito, libertad de expresión, a la intimidad y garantías constitucionales en el proceso penal, que espero nunca lo necesiten, pero por las dudas no venía mal una breve introducción. Algo que me parece muy importante y que quería empezar este training con esta frase: no existen los derechos absolutos. Es muy común y escucho frecuentemente que las personas dicen, tu derecho termina donde comienza el mío. Y siempre suelen decir esta frase y la repiten, cuando la verdad es que no existe ningún tipo de derecho absoluto y todos los derechos siempre están en colisión. Un ejemplo práctico de ver esto es, por ejemplo, hay personas por un lado que van a tener derecho a manifestarse y por ende quizá corten la calzada o corten una calle. Y por otro lado vamos a tener un ciudadano que tiene derecho a transitar libremente por esa calle. Vamos a ver que en ese caso los derechos se van a colisionar, es decir, ambos tienen derecho a hacer lo mismo y va a haber un choque de derecho. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque los derechos no son absolutos y siempre vamos a tener que ver cómo están reglamentados para poder ejercerlos. Bien, otra cosa introductoria también es el tema del ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de un ordenamiento jurídico nos estamos refiriendo a todas aquellas normas vigentes dentro de un territorio. Si hablamos, por ejemplo, del ordenamiento jurídico de Argentina, vamos a decir que son todas las leyes que rigen nuestra conducta como ciudadanos del territorio de la nación argentina. La ley suprema es la Constitución Nacional, y también si vamos al artículo 75, inciso 22, vamos a ver que fueron incorporados 11 tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Esto conforma lo que llamamos bloque constitucional y son la norma suprema dentro de nuestro país. Luego de estas normas vienen otros tratados internacionales que tienen jerarquía superior a otras leyes, pero inferior a la constitucional. Por ejemplo, el Tratado del Mercosur, como dice en la diapositiva. Si continuamos, vamos a ver que hay leyes nacionales. Por ejemplo, yo puse la 26618, que es la ley de matrimonio igualitario, que va a regir para todo el territorio de Argentina. Después sigue la Constitución Provincial, que de acuerdo al artículo 5 de la Constitución Nacional, cada provincia tiene la facultad de reglamentar lo que va a suceder dentro de su territorio. Y eso obviamente ya estamos hablando a un nivel más pequeño, entonces son provinciales. Están las leyes provinciales, por ejemplo, la ley 9283 de Córdoba, de violencia familiar, que lógicamente solamente va a regir en la provincia de Córdoba. También pueden buscar ustedes las leyes provinciales de su provincia, donde sea que estén. Tenemos luego las ordenanzas municipales y las resoluciones de entes autárquicos, convenciones interparticulares, por ejemplo, el contrato de locación de inmueble, locación de servicios, contrato de trabajo, lo que ustedes quieran, y por último una sentencia judicial que solamente va a tener vigencia y obligatoriedad por sobre una persona. Si ustedes ven, esto es
una pirámide, se llama pirámide de Kelsen o pirámide jurídica, y va de mayor a menor. Si ustedes ven en el piso inferior, están las decisiones judiciales que afectan solamente a una persona, convenciones particulares afectan a varias, y así vamos subiendo hasta la ley suprema, que es nuestra Constitución. ¿Por qué les docentes y les abogados somos tan pesados con la Constitución? Porque básicamente es la ley suprema que tenemos como Estado, ya que establece nuestros derechos y garantías como ciudadanos, y también nos brinda y nos dice cómo se organizan los poderes del Estado. Lo que me importa a mí en este training es que sepamos cuáles son los derechos y las garantías que tenemos como ciudadanos, ciudadanas, ciudadanas. Los derechos son las facultades que reconoce ese Estado a los habitantes para que puedan vivir con dignidad y tener una vida plena y feliz, como se espera. Las declaraciones son solamente expresiones en las que el Estado toma posición acerca de alguna cuestión, y las garantías son aquellos mecanismos que el mismo Estado le otorga al ciudadano en caso de que sus derechos sean vulnerados, es decir, son procedimientos que va a tener esa persona para poder velar por el cumplimiento de sus derechos. Ejemplos de declaraciones. No sé si recuerdan, cuando uno abre la Constitución, tiene en su artículo primero que dice que adoptamos la forma de gobierno representativa, republicana y federal, o también establece la capital federal del Estado en el artículo 3. Derechos. Por ejemplo, tenemos derecho, según el artículo 14, a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio, y derecho a la intimidad, según el artículo 19. Un ejemplo de garantía lo encontramos en el artículo 18, cuando vamos a hablar del principio de legalidad, lo vamos a ver un poco más adelante, y en el artículo 43, que son las nuevas garantías, serían, por ejemplo, habeas corpus y habeas data. Ahora, ustedes como activistas, las personas que están acá, ¿saben cuáles son los derechos que tienen como ciudadanos y como activistas y cómo garantizarlos? A mí me llamó la atención una charla que dimos en una ciudad, y cuando pregunté esto, nadie sabía a dónde buscar sus derechos, ni cuáles eran sus derechos. Incluso le pregunté, si están cortando la calle y viene la policía y les dice que se tienen que ir, ¿ustedes cómo justifican que están cortando la calle y por qué? Y todos decían, es mi derecho, es nuestro derecho, pero nadie sabía justificar por qué era su derecho. La idea de esto es que después de este training ustedes sepan a dónde recurrir para buscar esa información. El primer derecho que tenemos, creo que es uno de los más importantes y el que más utilizamos como activistas, es el derecho de protesta. Este derecho no está explícitamente en el cuerpo normativo, pero sí vemos que está regulado como forma de libertad de expresión en el artículo 14 y artículo 32. También está en concordancia con artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como pueden ver en la diapositiva. Entonces se entiende que es una forma de libertad de expresión, que como tenemos libertad de pensamiento, de conciencia, de opinión, y nos podemos asociar de forma pacífica con otros, se entiende que esto es un derecho de protesta. Algo muy importante también que saber es que la protesta en la vía pública no está tipificada como delito en nuestro Código Penal, es decir, podemos manifestarnos libremente en base a todos estos derechos constitucionales que estamos viendo en la pantalla. Si bien se aplica el artículo 194 de forma extensiva del Código Penal, esto es, el artículo 194 del Código Penal pone una pena de prisión a aquella persona que impida el tránsito. La verdad es que no hay antecedentes sobre esto, y que los jueces suelen ser bastante, no sé cómo decirlo, pero no suelen condenar a las personas que están protestando, porque se entiende que está yendo contra los derechos constitucionales, si bien se aplica el Código Penal. Para mí lo más importante de hablar era el tema de las restricciones que sufrimos o que podemos llegar a sufrir a la libertad ambulatoria o derecho de tránsito. El artículo 14, como habíamos visto antes, dice que uno tiene la facultad de entrar, salir, transitar dentro del territorio nacional, pero ¿qué pasa? Generalmente suele suceder que cuando uno va a una marcha o vuelve de una marcha, nos pueden parar agentes para que nos identifiquemos. De esto puede suceder algo. Únicamente, sobre el primer inciso que está en la pantalla, me interesa que sepan que únicamente la Policía Federal Argentina puede llevar detenida a una persona para averiguar la identidad según la ley 23.950. Únicamente. No hay otra fuerza de seguridad que pueda detener a alguien para averiguar la identidad. Cuando sucede esto, supongamos que yo no tengo el DNI
y yo le digo que yo me llamo Pepita Flores, pero no puedo acreditar que soy Pepita Flores, entonces, bueno, te vamos a llevar detenida por un máximo de 10 horas para poder corroborar que sos la persona que estás diciendo que sos. Otro caso en que nos pueden privar de la libertad es en un caso de flagrancia. Esto es cuando, en teoría, estamos cometiendo un delito o lo que suelen llamar actitud sospechosa. No sé si han pasado, yo suelo ver mucho en la ciudad donde era, que por ahí ven chicos en la plaza a determinada hora, digamos ya es de noche, está oscuro y los ven merodeando por la zona, entonces los suelen parar, pedir que se identifiquen, esto es porque hay una actitud sospechosa, entonces en caso de que uno esté en esa actitud o, digamos, ya está en tentativa de cometer un delito, lo pueden llevar detenido. El más utilizado cuando estamos en alguna manifestación, en nuestros casos, puede ser la resistencia a la autoridad. ¿Qué es resistencia a la autoridad? Básicamente resistirse a cumplir las órdenes que la persona que tenemos enfrente nos está dando. Esto es lo que más se usa y es muy difícil de controlar porque es donde más se dan los abusos de las fuerzas de seguridad. Algo importante también es saber cuando asistimos a las marchas, manifestaciones, cualquier tipo de activismo que hagamos, si hay menores de 18 años que por algún motivo se los quieren llevar detenidos, primero, esos menores no pueden ser esposados. Segundo, no se los puede llevar a una comisaría. Tercero, se tiene que dar inmediata intervención al Ministerio de Menores, o sea, la asesoría de menores. Y cuarto, esos menores tienen el derecho de llamar inmediatamente a alguien que sea de su confianza. No perdamos el foco de que estamos hablando de niños y adolescentes para el Estado cuando hablamos de menores de edad. Algo que me parece muy importante es esta frase. No existe ninguna ley que obligue a las personas a llevar consigo su documento de identidad y por eso no te pueden detener solamente por no tenerlo. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2015, es el fallo Vera, donde la Corte entiende de que la Policía Federal Argentina puede, porque sí, pedir a las personas que exhiban su documento nacional de identidad. Entonces surge la pregunta, ¿qué pasa si yo no tengo mi documento de identidad? ¿Me pueden llevar detenido? La respuesta es que no, porque como estamos viendo acá, no hay ninguna ley que establezca la obligatoriedad de tenerlo. Solamente por no tenerlo no me pueden llevar. Ahora, volvemos al caso anterior, si no se puede averiguar mi identidad, si yo estaba en actitud sospechosa, si me resistí de alguna manera a lo que ellos consideran como autoridad u órdenes, es otra cosa, pero también es importante que sepamos que no tenemos la obligación de tener nuestro DNI siempre encima ante la respuesta o la pregunta de un oficial. Otro de los derechos que tenemos es el derecho a la intimidad. El artículo 19 de nuestra Constitución Nacional establece lo que es la cláusula moral. La definición que ustedes pueden ver ahí de intimidad es una definición de la RAE, que dice que es el ámbito íntimo, espiritual o físico de una persona o de un grupo. Y el artículo 19 dice, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Honestamente, a mí este artículo me hace muy feliz cada vez que lo leo. Me parece brillante que tengamos este artículo en nuestra Constitución, porque nos da una esfera de vida privada y ámbito privado en el que nosotros podemos ser quienes queramos mientras no dañemos a otros. Y este derecho que nosotros vemos en el artículo 19 se refleja en un montón de normas más que lo han ido receptando. Por ejemplo, el mismo artículo 18 de la Constitución dice que es inviolable el domicilio de una persona. ¿Qué significa que es inviolable el domicilio de una persona? Que nadie puede ingresar salvo una orden judicial. No puede entrar un policía a nuestra casa a revisar qué es lo que tenemos. No pueden revisar nuestra correspondencia para ver qué recibimos, qué mandamos, cuánto cobramos, cuánto pagamos de deuda, o sea, nadie puede ver nuestros papeles. Inviolabilidad de las conversaciones privadas, todo lo que es papeles privados, conversaciones, tampoco nadie se puede inmiscuir en esos asuntos nuestros. También tenemos derecho al honor y tenemos derecho a la privacidad informática. Entonces es muy importante si vemos que es un derecho constitucional que tenemos a que todo lo que hacemos, mientras no dañe a otros, quede dentro de nuestra esfera. Me parece que es fundamental que estemos al tanto de esto. De la mano del derecho a la intimidad viene el derecho a la imagen. El derecho a la imagen está contemplado en el artículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual, que es la Ley 11.723,
y también fue regulado por el artículo 53 del Código Civil y Comercial. Básicamente lo que establece es que no se pueden difundir imágenes, digamos, retratos de una persona sin su consentimiento. Si esa persona hubiera fallecido, ese acontecimiento de las personas, el consentimiento de las personas de herederos, familiares y demás. Entonces, por ejemplo, esto me parecía muy importante que lo veamos, porque suele pasar cuando uno va a una vigilia y está grabando a una persona, o en la calle una manifestación y está grabando a los oficiales, o lo que sea, siempre suelen pedir que saquemos las cámaras. Es como, no, no me graben, no podés grabar esto, te sacan el celular. Entonces, importantísimo. El artículo 31 de la ley 11723, en su parte de excepciones, última parte, dice actos que se hubieran desarrollado en público. Estamos viendo, si nos estamos, no sé, como sucedió hace poco, una chica con un vuelco de camiones en la Richieri, la chica estaba grabando a los animales que estaban corriendo por la autopista, y le dicen que no lo podían grabar. Básicamente puede grabar porque estaba pasando en público. A su vez también tenemos que, cuando la persona participa en actos públicos, también es una excepción a lo que es el derecho a la imagen, bueno, que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario, y que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. Este inciso, es decir, artículo 53, inciso C, es en el que yo he fundamentado, y creo que todos los que están acá deberían fundamentar cada vez que ustedes graban algo, supongamos en una vigilia, una protesta, una manifestación, lo que sea que estén haciendo, porque la finalidad siempre va a ser informar y poder llevar a la mayor cantidad posible de gente lo que estaba pasando, porque es de interés general lo que nosotros vemos como activistas. Entonces surge, como vemos, el derecho a la imagen que tenemos nosotros, como podemos autorizar lo que nosotros queremos difundir, y por otro lado, el derecho a informar y el derecho de las personas a estar informadas. El derecho a informar también tiene una base constitucional en el artículo 14 y artículo 33, y se debe ejercer de forma regular, conforme a la ley, y no abusivamente. Esto es, si sabemos que estamos haciendo un daño, digamos, estamos grabando algo que sabemos que no sé cómo explicarlo bien. Si ustedes pueden buscar después el caso Kimmel, lo van a poder entender, es un caso muy bueno. Sino también hay un fallo en cuanto a lo que es el derecho a la imagen, creo que es Egmejian, ¿te acordás? Egmejian contra Sofovich. Hubo un periodista, por ejemplo, para ejemplificar cuándo está el derecho a informar y cuándo el derecho a la imagen. Hay un caso muy conocido que creo que es el Egmejian contra Sofovich, que había una persona que estaba moribunda en la cama del hospital, y un periodista entra, saca la foto y la publica en la tapa, digamos, tapa de todas las revistas esa imagen. Vemos que el honor y la imagen de esa persona fueron usadas de forma que no era correcta, y el derecho a informar en realidad ahí no estaba, o sea, prevalecía el derecho a la intimidad de la persona. Entonces hay que saber que no, lo tenemos que hacer conforme a la ley y no abusar de eso. Y también tienen que ser acontecimientos de interés general. Cuando estaba armando el training yo empecé a buscar, a ver qué era interés general, y la verdad es que las definiciones son muy amplias, porque es como lo que pueda beneficiar a la mayor cantidad de gente posible, lo que interesa a la mayoría. Entonces, cuando me pregunté qué es el interés general, con Agus, que me estaba ayudando, llegamos a la conclusión de que todo tipo de conducta opresiva debería ser de interés general. Quizá lo que está pasando en las puertas de un matadero, cuando nosotros vemos a una vaca entrar caída, cuando vemos animales amontonados, hace días sin comer y demás, no es interés general hoy por hoy, pero debemos seguir insistiendo y debemos seguir siendo testigos de eso, porque debería ser interés general que un ser esté sufriendo. Una de las últimas cosas, a mí me interesaba por ahí que tengan una breve introducción a lo que son las garantías constitucionales del proceso penal. La Constitución Nacional establece, como habíamos dicho, garantías, que lo que hace es, cuando uno ve vulnerados sus derechos, puede recurrir a estos mecanismos de defensa para asegurar que la posición vuelva todo a como estaba antes. ¿Cuáles son esas garantías constitucionales? Por ejemplo, igualdad ante la ley, derecho a la jurisdicción, juez natural. ¿Qué significa juez natural? Es, si yo cometo un delito y me van a juzgar en determinado lugar,
el juez tiene que ser el que estaba haciendo hasta ese momento, es decir, no pueden nombrar, se llama tribunal ad hoc, no pueden poner un juez especial para ese caso, porque me puede perjudicar. Debido proceso, tengo derecho a una defensa, a que se me escuche, a un montón de cosas que conforman lo que es el debido proceso. Un juicio previo, no me pueden condenar sin un juicio previo, tengo que atravesar todo ese proceso hasta que se declare si soy culpable o no culpable. Eso es importante, culpable o no culpable, no inocente, porque yo puedo ser culpable de lo que hice, pero no hay pruebas suficientes para acreditarlo. Derecho de defensa, tengo derecho a defenderme de la acusación que están haciendo. Imparcialidad, la persona que me juzga tiene que ser imparcial al hecho, no puede, hay una serie de tachas, digamos, por ejemplo, yo no puedo tener una amistad con el juez, no puede ser familiar de la víctima, un montón de cosas para que esa persona pueda ser lo más imparcial posible. Los jueces son independientes de cualquier tipo, o de cualquier poder. Non bis in idem es un principio que dice que nadie puede ser perseguido 2 veces por la misma acción. Supongamos que a mí se me acusó de determinada cosa y dijeron que bueno, no había pruebas suficientes, se dictó un sobreseimiento, no pueden venir dentro de 2 años otra vez a acusarme de lo mismo y presentarme un nuevo proceso, porque eso básicamente no se puede, es una garantía constitucional. Y la presunción de inocencia, creo que todos la conocemos, es todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Básicamente esto deriva del principio de legalidad, artículo 18 de la Constitución Nacional. Todo esto que uno ve en la Constitución Nacional, si uno va a un código procesal penal, cada provincia tiene el suyo, va a ver que las provincias lo regulan y lo garantizan de otra manera. Lo último, para la idea de esto que sea muy cortito y da solamente una introducción, algo muy importante, ya sabiendo cuáles son los derechos, cuáles son las cosas que más o menos, o cómo nos podemos amparar, la idea era que tengamos una noción de lo que es desobediencia civil. La desobediencia civil, la definición de John Rawls, es que es un acto público, no violento, consciente y político, que es contrario a la ley, pero que se comete con la intención de ocasionar un cambio en la misma o en los programas de gobierno. Esto se está viendo mucho, porque también sabemos que la ley no siempre es justa y no siempre vela por nuestros intereses que tenemos. Entonces tenemos esta herramienta que me parece fundamental que empecemos a utilizarla como activistas. ¿Y cómo la podemos justificar o dónde se ampara la desobediencia civil? En 3 derechos constitucionales, que son la libertad de conciencia, la libertad de participación y la participación política. Dentro de nuestro ordenamiento, si nosotros estamos haciendo un acto de desobediencia civil, y ya sea que nos pregunta un oficial, se nos inicia un proceso, lo que sea, nosotros tenemos causales de justificación que están en el Código Penal, es decir, cuando uno comete un delito, hay causales de justificación para haberlo cometido. Hay autores que consideran que el inciso 2, por ejemplo, que es el que obrare violentado por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente. Hay un autor que es Roxin, que dice que el individuo que actúa cometiendo desobediencia civil lo hace por un motivo de conciencia que se asemeja a un estado de necesidad. Dice que eso es un estado de necesidad interior, entonces que el individuo actúa porque siente que debe hacerlo. Y después, por ejemplo, el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Legítimo ejercicio de su derecho. Nosotros tenemos, por ejemplo, artículo 43 de la Constitución Nacional, derecho a un medio ambiente sano y a la protección de la diversidad biológica, algo que no se está cumpliendo. Entonces, en defensa de ese legítimo ejercicio, podemos cometer un acto de desobediencia civil pidiendo que se nos garantice el cumplimiento de ese derecho. Esto era solamente una introducción porque me interesa por ahí en otro momento un training específicamente de desobediencia civil, pero era por si no tenían el concepto, ahora podemos ver en las preguntas. Lo último que quería mencionar es que, como conclusión, ahora quiero escucharles a ustedes, pero un buen activista siempre va a ser aquel que se informa, que estudia, que lee, que busca respuestas, y que una vez que las tiene, educa a sus compañeros con humildad y de forma constructiva. Me parece fundamental que todos los conocimientos que tengamos los compartamos entre nosotros, que creemos una comunidad unida y que estemos siempre informándonos, porque eso es mejor para nosotros y para los animales.